Estamos de regreso con más del programa y vamos a estrenar esta sección, Misterios del Mundo. Lo decimos así como más intrigante. Más misterioso. Del mundo. Misterios del mundo. Ay, no. ¿Qué estaríamos haciendo? Estaríamos haciendo. Observe la cara de... Usted escriba y diga, ¿qué cree que es la serie? El misterio del mundo es que es Ben bailar, estilo H. Bahía. Herbert, Edward y todos ahí en el máster me la van a pagar. Ay, que las bailó todas. No son amenazas, son promesas. Son promesas. No problema. Can I help you? No Bueno, problema. vamos a hablar sobre el Triángulo de las Bermudas, un misterio que trae Y no es sexual. precisamente un triángulo armado con 3 bermudas, No, conste. No son las bermudas de Dordelli. No son. Seriedad, por favor. No es precisamente ese triángulo de las bermudas. ¿Ven algo tomó? Lo que Algo sí le tomó. podemos decir, Tipo militar, por cierto. lo que sí le podemos ¿Cómo son decir es que es esas? un área geográfica que se encuentra por ahí, por las islas Bermudas, Puerto Rico y Estados Unidos, precisamente Florida, cerca de Miami. Es una área geográfica que anda aproximadamente entre los 1.600 y 1.800 kilómetros, porque es un triángulo equilátero. Hay varias teorías con respecto a por qué se pierden los barcos, por qué se desaparecen los aviones, por qué vienen abajo, pero ninguno puede explicar con exactitud qué es lo que está pasando. Porque, por ejemplo, en el caso de los aviones que desaparecen, supuestamente hay alteraciones en el campo electromagnético de esa zona y las brújulas se pierden. Vaya, está bien, puedes decir, el avión se perdió y se fue, se le acabó la gasolina y se cayó en el mar. Pero ¿qué hay de los barcos? Los barcos no se van a hundir así porque sí. ¿Cuál es la otra explicación que dan con respecto a los barcos? Que no aplica entonces a la de los aviones. Burbujas de metano que vienen desde la profundidad. Hay, digamos que cuevas debajo de la tierra que tienen gas y de ahí de repente hay una fractura, sale ese gas y al producirse ese montón de burbujas, esas burbujas cambian, por decirlo así, la densidad del agua y hacen que se hundan los barcos. Pero volvemos a lo mismo, eso no le pasa a los aviones. Pero no ha sido comprobado. De hecho, aquí estaba leyendo en las notas que la Guardia Costera de los Estados Unidos ha indicado que no han habido más desapariciones de barcos y aviones en esa zona y que obviamente se han dado más en otras zonas de tráfico. Ya no ha pasado. Ya no pasan por ahí. Ya se van por otra ruta, exacto. Se supone que este es un mito. No, porque sí han desaparecido. Sí, Han desaparecido. Ahora, la pregunta es, Estados Unidos ha hecho muchas investigaciones ahí y otros países, pero nunca han encontrado nada, ni vestigios, nada. ¿Cómo no? A veces han encontrado aviones intactos que no saben cómo es que han... No, yo digo la explicación exacta. La explicación exacta, no. Y de hecho, fíjate de que el Triángulo de las Bermudas es el más conocido, pero el que tiene los casos más graves de desaparición de barcos, de aviones, es el Triángulo del Dragón, que está del otro lado. Que está ubicado en el Mar del Diablo, cerca de Japón. En Japón no es conocido debido a que la mayoría de los botes perdidos son pequeños embarcaciones pesqueras sin radio. Ahora, hay muchos casos documentados, lo cual no significa que es cierto, de personas que, por decirte algo, cuando van de regreso para Miami, por decirte algo, se tarda el vuelo 1 hora. Entonces ellos han hecho el vuelo en 20 minutos y les ha sobrado una gran cantidad de combustible. Entonces no se explican cómo es que también ese tipo de fenómenos se dan, porque está documentado la bitácora del avión, cuántos kilómetros ha recorrido, cuánta gasolina ha recorrido, pero cómo es posible que haya recorrido el trayecto en tan poco tiempo y que no haya gastado tanto combustible. Son algunas de las cositas que se manejan en el lugar. Bueno, ¿cómo fueron los orígenes de este mito? La primera persona en hacer una mención documentada fue de apellido Jones, un periodista de la Asociación Press, quien en 1951 habló de que para él eran misteriosas desapariciones en esta zona de las Bahamas y lo bautizó Triángulo de las Bermudas. Por acá tengo también que el inventor del término fue un escritor sensacionalista, Vincent Gaddis, quien en la Pulp Magazine habló de las desapariciones en un artículo publicado en 1964 titulado El mortal Triángulo de las Bermudas.
Mira, un dato interesante que aquí tengo, dice, conocido también como Triángulo del Diablo y Limbo de los Perdidos, es un lugar en el que se han producido numerosas desapariciones aparentemente inexplicables de barcos y aviones. Asimismo, se han producido numerosos reportes de ovnis e incluso hay quienes creen que el lugar puede ser una puerta dimensional, se dice. Aquí dice que el origen más antiguo y mejor documentado de las misteriosas desapariciones del llamado Triángulo de las Bermudas se pueden encontrar en el itinerario de navegación de los mares y tierras occidentales de 1575. Es que no nos vayamos tan lejos. Te voy a dar otro dato curioso, algo que algunos lo consideran que está relacionado. Cristóbal Colón, en su bitácora, cuando venía... cuando se perdió y venía a América a arruinarnos la vida, dice, arruinarnos la existencia. Él deja en su bitácora de que unas luces en el aire los iban acompañando durante todo el trayecto. Entonces, eso se relaciona con el dato que tenía Luz, que algunos piensan de que es una puerta dimensional para la entrada de otras civilizaciones extraterrestres. De hecho, se han descubierto en las últimas décadas ruinas que se encuentran debajo del agua a una profundidad, hay desde 50 metros hasta 450 metros de profundidad. Y son ruinas, pirámides más grandes que las de Egipto, que datan de hace más de 30.000 años. Hace 30.000 años nosotros todavía estábamos en las cuevas jugando con las piedritas y con el fuego. Entonces no se explican cómo es que hayan civilizaciones que hayan construido estas grandes estructuras debajo de estas aguas. Entonces los misterios no solo es que desaparecen barcos, aviones, que se pierden, que la gente viaja en el tiempo y en el espacio, sino que también hay vestigios de civilizaciones antiguas cuando nosotros estábamos en pañales todavía. Aquí hay un piloto español, Juan Escalante. Lo tengo aquí entre mis brazos. ¿Dónde quiere que la lleve a volar? Dice, él anotó esto. ¿A dónde está? Deben todos desviar de su altura y paraje porque de dársele como conviene, entiendo que se deben haber perdido muchas o algunas de las naos que en estas navegaciones han faltado sin saberse cómo ni dónde perecieron. Y aquí él empieza a explicar que dice que la Bermuda es totalmente despoblada, no solamente de hombres, pero de todo animal viviente, hasta de sabandijas, si no fuera de pájaros que a ella van a descansar. O sea que no hay nada, absolutamente nada. ¿Sabes qué me gustaría? Que, que hablara un piloto y que nos dijera su teoría y que nos explicara más o menos si se pueden hacer rutas hacia ahí. Fíjate que nos hablen. No tienen rutas ahí. Pero hay gente que por lo menos las rutas comerciales no pasan por ahí. El Rosalía desapareció en 1840. El Rosalía llevaba ruta de Habana a Europa, era un barco francés. Y fue encontrado abandonado, navegando normalmente con las velas desplegadas, con la carga intacta, pero toda la tripulación había desaparecido. El Mary Celeste desapareció de circulación en el 1872. Y fue encontrado el mismo año sin nadie a bordo también. Pero da miedo, ¿verdad? La verdad es que sí, es raro porque si los barcos están intactos, sin ningún golpe ni nada, podrían Estas creo que son, por ahí hablando de las civilizaciones que están ahí. El Atlanta desapareció en 1880 y llevaba 290 personas a bordo. Solo el barco encontraron, las 200 y fichas de personas, 290 desaparecieron por completo. Digamos que de los más recientes... Y de esas personas no se encontró nada. Nadie. O sea, decir que encontraste partes de ellos o algo, nada, desaparecidos. Ni la ropa, vaya. El Flying Boxcar. Ni un zapato, ni un tenis, ni un hueso, una chancla de nada. Nada. Tipo la película de Cocoon, creo que se llamaba, ¿te acordás? De Cocoon. Hay varias películas que iban y que de repente, o sea, se internaban en cierta zona de la playa y que de ahí... Y de ahí salían. Algo así, tal vez. En el 2003, el Peanuts 2 apareció sin tripulación al sur de las Bermudas. Ese es un caso del 2003, para que le pongan coco. O sea que del 2003 para acá sí se han reducido los casos. Pero porque están evitando esas cosas. Porque están evitando. No vaya a ser, ya sea que sí sea cierto o que no sea cierto, hay mucha gente que evita esta ruta. Porque mejor evitar que lamentar. Mira, lo que podemos hacer es que enviamos una misión especial a la Nati que va a investigar. Ay, no molesten. No, espérense, señor productor, tengo un anuncio especial. En Misterios del Mundo vamos a ir Natalia y yo a enfrentarnos están invitados. A enfrentarnos con un demonio. Dicen que en ¿cómo se llama? El pueblo Tamanique en la Libertad. Dicen que ahí hay un pueblo donde en un parque, en las noches, aparece una especie de criatura tipo sombra.
y que aparecen unos duendes alrededor y empiezan a bailar. Entonces, Natalia quiere ir a hablar con él y preguntarle qué está pasando. Por eso te vamos a dar la misión de ir al Triángulo de las Bermudas. Sí, vamos a hacer el reportaje. Misión aceptada. Al Triángulo de las Bermudas. Va a salir la Nati ahí en una piscina con 3 bermudas amarradas. Aquí me encuentro transmitiendo en el Triángulo de las Bermudas. Qué barbaridad, que no hay seriedad. Hey, si tienen datos curiosos, háganlo. No hay respeto por el compañero de trabajo. Si quieren hablar de algo en específico, ya saben que nos pueden escribir en el Show 33 en Facebook o en Twitter. Y si sabe algo del Triángulo de las Bermudas, llámenos 2559-3333. O nos comenta mediante las redes sociales, en Facebook y en Twitter, como el Show 33. En el Twitter. Ahí nos puede compartir, pues usted ha ido y sobrevivió. Comentarios. ¿Verdad? Coméntenos ahí qué pasó. Que sepan. Curiosidades que quieran compartir con todos nosotros, bienvenidas. Por favor, por Mira, favor. ahí estamos viendo en pantalla cómo hacen las rutas y van evitando esa zona, o sea, lo van bordeando. Sí. Es infinidad de datos los que hay aquí Imagínate si desde el aviones 57 viene, desde antes de esto. Desde 1800 y fichas todavía hay en ese presente. Pero yo creo Y eso es lo que se tiene tecnología, documentados. tal vez con la tecnología, cómo va avanzando, yo creo que con el tiempo se va a ver realmente lo que está sucediendo. ¿Por qué? ¿Por qué desaparecen? Es que fíjate de que, bueno, investigaciones han hecho, lo que pasa es que no han encontrado la razón. Yo no sé si ya existe algo Sí. que evite que haya alteraciones en el campo electromagnético de los aparatos. Porque, por ejemplo, hay armas que activan un botón y todos los aparatos se desactivan. Es algo similar a lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas. Entonces, han ido a tratar de hacer muchas exploraciones, muchas investigaciones, pero en determinado momento los equipos les fallan. Los equipos les fallan, las brújulas, inclusive las brújulas digitales, las brújulas normales. Entonces no hay aparados. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa ahí? Y Claro. agreguemos que el mar es uno de los lugares menos inexplorados del planeta. Y hay lugares que el ser humano ¿Más solo inexplorado puede... será? No, el menos. O sea, El menos explorado, que entonces. la gente no conoce El mucho crimen del inexplorado. mar. Conocemos Sí, más porque de la Luna y de Marte que del propio océano. Exacto, la gente no sabe mucho del mar, las profundidades que hay, y el ser humano solo puede soñar con llegar. Es tan vasto y extenso que es imposible. Algo que no hemos mencionado misterioso. es que también se han reportado avistamientos de objetos voladores no identificados en la zona. O sea, muchos aviones y muchos barcos, así como Colón lo dejó registrado en su bitácora, han reportado luces en el aire. Fenómenos muy extraños. Fenómenos muy extraños. En el mar todavía se siguen... Es que ahí se unió varias cosas. Se siguen documentando Imagínate especies todo lo que hay marinas ahí. nuevas y no se documentan especies terrestres nuevas, pero sí marinas. Especies, todos los días hay especies nuevas. ¿Es y la gente cierto? dice, ay, no, ven, apareció un no sé qué, le vamos a poner tal por cual y lo fue avistado en tal playa. Y ¿Sabes que hay un triángulo? Yo le he puesto más a una explicación que no sabemos y quizá vamos a tardar muchos años más todavía en encontrar una explicación. Yo no creo que sea algo natural, fíjate. Yo creo que ahí hay algo, hay gato encerrado. Sí, no siento que sea algo natural. Hay un Yo libro creo que se llama Triángulo de las Bermudas. Se dice que se vendió alrededor de 20 millones de ejemplares, en el cual recopiló casos de... Perdón que te interrumpa, Luz. Tenemos una llamada. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Alberto. Alberto, Hola. buenos días. Qué gusto. Cuéntanos, ¿qué opinión tienes acerca de Pues, nuestra sección? Fíjate que yo hace un par de años, cuando estaba en bachillerato, me tocó que investigar, hacer ¿cómo decirte? Una exposición del Triángulo de las Bermudas. Correcto. Algo que curioso es que en los barcos, cuando se perdía la gente y encontraban solo lo que era el caparazón, como le decimos, se lo achacaban a los piratas de ese entonces. Lo raro es que, como decía la muchacha, no encontraban ropa, no encontraban nada absolutamente. Luego se lo achacaban a que empezaba la guerra y todo eso, secuestraban gente de un país de otro. Pero lo curioso es que el barco quedaba intacto. Desde el momento en que tú haces una guerra, yo creo que lo primero es destruir algo. Exactamente. Y eso, Pero eso es lo raro. Lo que decía Dordelli, se apagan los equipos, se pierde la navegación y todo, y eso Alberto, quédate en línea, Alberto. Quédate Tenemos en que irnos a línea. una pausa comercial. Quédate en línea y volvemos contigo, ¿ok?
los personajes del máster. Para que los conozcan. Ya después le contamos quién es quién.